Hoy toca en el Rincón de Giorgio uno de esos vídeos extremadamente interesantes. Historia macabra, oscura de la humanidad. Todos, o casi todos, alguna vez hemos fantaseado, hemos soñado con el vampirismo, ya sea convirtiéndonos nosotros mismos en vampiro, chupando sangre por doquier, dominando a los demás, ya sea siendo nosotros una víctima de algún vampiro, vampira, por favor, de buen ver, que nos haría de todo. Por desgracia, y siento muchísimo daros esta mala noticia, el vampirismo, los vampiros no existen y nacen del común de varios mitos del folclore indoeuropeo. Varios personajes históricos, por su crueldad, por su gusto por la sangre, fueron base de algunos de estos mitos primigenios sobre el vampirismo. Uno de ellos es conocido mundialmente, Vlad Tepes. Bram Stoker, de hecho, se basaría en él para crear el libro de Drácula, libro de terror importantísimo. Mucho del imaginario que tenemos sobre los vampiros, como visten, los miedos que tienen, vienen de este libro. Pues el señor Vlad Tepes, que si queréis, y este vídeo llega a 174.200 likes, voy a hacer un vídeo dedicado exclusivamente a explicar la vida, misterios de Vlad Tepes, que es una puta locura. Tuvo una descendencia y una línea familiar, como casi todo el mundo en esa época medieval, muy larga, y precisamente una descendiente lejana del propio Vlad Tepes es la protagonista total y absoluta de este vídeo. Hoy hablaremos de la asesina en serie más prolífica de toda la historia, es decir, la mujer que más seres humanos ha matado. Leyenda absoluta de la humanidad, cientos de años después de su muerte, sigue estando en el candelero. Hoy os voy a contar la historia de Elizabeth Bathory, la condesa de la muerte, la condesa de la sangre. Pero antes, dejadme que os enseñe quién patrocina este vídeo. Creo que es una de las campañas un poquito más surrealistas que he hecho en toda la historia del Rincón de Giorgio. Os presento Manscaped, que es una recortadora de pelo, sobre todo especializada en recortar las partes más sensibles del cuerpo del hombre, que sería un poco, digamos, la parte de abajo, ¿lo entendéis? ¿Lo pilláis? Una recortadora que tiene una tecnología y una lucecita para que no te hagas nada de daño. Además, también podéis adquirir este pedazo pack, el Performance Pack, que contiene unos gallumbos, unas lociones para no haceros daño, una bolsa espectacular, etcétera. Tenéis el link de Manscaped en la descripción del vídeo, y si utilizáis mi código WILDPROMO tendréis un 20% de descuento. Yo lo he usado y doy el aprobado total y absoluto, y eso que yo esta zona la tengo un poquito complicada. Qué curioso, qué irónico que un vídeo en el que voy a explicar la historia de una mujer obsesionada con la sangre lo patrocine un producto que intenta no hacerte sangrar. Ironías de la vida maravillosas. Ahora sí, vayamos a conocer un poquito más Elizabeth Bathory. La condesa de la muerte, la condesa de la sangre, la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory, nace en Nirvator, Hungría, en el año 1560. Descendiente de una de las familias más influyentes, importantes y adineradas de Hungría. Sus padres, Anna y George, eran primos. Quizás ahora esto os puede volver loco, pero en esa época era muy normal, era muy habitual que entre la nobleza, que entre la realeza, los familiares cercanos se casaran. Muy poca gente de la realeza en ese momento se casaba por gusto, se casaba por amor. A veces entre familias diferentes, pero muchas otras veces, como era este caso, entre la misma familia. ¿Qué provocaba esto? Provocaba muchos problemas de consanguineidad, que eso es cuando los genes recesivos, los genes malos, no pueden dispersarse y se unen en una misma persona, por lo que muchos reyes, nobles, aristócratas tenían problemas genéticos, tenían enfermedades extrañas, tenían deficiencias mentales, esquizofrenias, etc. En el caso de nuestra protagonista, el tema no era tanto físico, sino mental. Desde pequeña sufría brotes epilépticos muy fuertes, muy potentes, y tuvo algunos episodios en los que estuvo a punto de morir. Una de las curas que se hacía para la epilepsia en ese momento, en esa zona de Europa, era ofrecer un poquito de sangre de una persona sana y ponerla en la comisura de los labios para que poco a poco fuera entrando y limpiando la sangre que creían que era la culpable de los problemas de la cabeza, de los problemas
epilépticos. Podríamos decir que aquí nació un poquito la obsesión de Elizabeth por la sangre, por ese líquido rojo que ella interpretaba que era algo positivo para su vida. Aún con ese posible inicio de la obsesión, fue una niña relativamente normal, pero con un carácter muy complicado, una niña altiva, prepotente, que trataba a los demás, sobre todo a los sirvientes, como si fueran objetos. A los 10 años es prometida al conde Ferenc Nadasdy, y no os asustéis con esto de los 10 años, porque el concepto de la vida adulta que había en ese momento en el mundo medieval es muy diferente al que hay actualmente. Actualmente una persona hasta los 15, 16 parece que aún vive en la niñez. Ahí, a partir de que las mujeres eran fértiles y los hombres casi ya se consideraban personas adultas, por lo que era mucho más normal que sucedieran cosas así. Igualmente tardarían 5 años en casarse. Lo que mucha gente no sabe de la vida de Elizabeth Bathory es que a los 13 años se quedó embarazada y tuvo un hijo que la familia escondió y que tuvo que dar en adopción. Un hijo del que no se sabe casi nada, tan solo que existió. 13 años, problemas epilépticos, una ya pequeña atracción hacia la sangre, está prometida, un embarazo, dar a luz, son muchas emociones para una niña. Si a eso le sumas dinero y poder, se crea una combinación muy peligrosa. A los 15 años se casa con el conde. La boda es un acontecimiento social magnífico. Casi 5.000 invitados asisten a esa ceremonia y durante un tiempo se instalan en un castillo de la familia de él. Al cabo de poco tiempo de casados se trasladarían a la que sería su residencia ya para el resto de su vida, el castillo de... esto me va a costar... Szecd. Perdonadme, los húngaros que estáis viendo este vídeo, el húngaro no es uno de mis 15 idiomas hablados. Castillo que se encuentra en los pequeños Cárpatos, muy cerca de lo que hoy se conoce como Bratislava. Ahí, y en las 15 aldeas circundantes que formarían parte de su feudo, es donde Elizabeth cometería algunos de los actos más viles que jamás ha cometido una persona con poder. Y aquí ya hemos visto unos cuantos. Estamos hablando de que hizo de todo con cientos y cientos de doncellas, niñas, mujeres. Pero a esto llegaremos de aquí un poquito. El conde Nadasdy, su marido, además de aristócrata, era soldado, por lo que pasaba muchísimo tiempo fuera de casa. En teoría, Elizabeth durante todo el matrimonio más o menos se comportó, seguía siendo una mujer muy mandona, muy complicada, obsesionada con su belleza, obsesionada con la juventud, que se sepa, no mató a nadie, pero en los últimos años de su matrimonio, porque ahora veremos que termina de forma fulminante por algo que os contaré, hubo una experiencia que dicen que fue la que marcó la vida posterior de Elizabeth. Una de sus doncellas preferidas estaba cepillando su pelo cuando, sin querer, tiró demasiado y le hizo daño. Elizabeth se giró y con todas las fuerzas que pudo le pegó una bofetada a la chica, una chica muy joven. La chica sangró y salpicó de sangre la cara, el rostro, la mejilla de Elizabeth. Ella notó en ese momento que esa zona de piel se volvía más tersa, que perdía ya un poco esa rugosidad que empezaba a tener fruto de los años. No dijo nada más, pero se guardó ese recuerdo, y cuando quedó liberada de su marido, sacó todos esos pensamientos que tenía acerca de la sangre y la juventud y empezó a hacer sus fechorías. Cuando queda liberada, cuando se termina su matrimonio y por lo tanto empieza su libertad como asesina, cuando ella tenía 44 años, en el año 1604. Hay dudas de la causa de la muerte. Algunos dicen que de repente empezó a notar que sus piernas fallaban debido a los años de combate. Era conocido como el Caballero Negro de Hungría por la fiereza con la que luchaba. Otros dicen que en una de las batallas le hirieron. El caso es que no funcionaba bien de cintura para abajo, no seáis por favor mal pensados, y con los años y rápidamente fue degenerando hasta que acabó muriendo. Causa de la muerte no se sabe del todo, pero tampoco se cree, porque sé que es muy posible que lo penséis, que Elizabeth tuviera algo que ver. En principio las causas fueron debidas a algo natural o alguna herida que no fue bien curada. El caso es que a los 44 años queda como única propietaria y dueña de ese castillo y de esas tierras, y según lo que pensaba ella misma, de todos los habitantes y de todas las chicas de esa
zona. Sus 4 hijos ya no están con ella, por lo que solo tiene sus doncellas, su gente más allegada y su maldad interior. Comienza entonces a mandar a su gente a los diferentes pueblos, a los caminos, a los bosques, en búsqueda y captura de chicas jóvenes de 10 a 20 años, a poder ser de familia muy pobre, muy humilde y que no tengan alguien poderoso detrás. Y así comienza a raptar y a captar a chicas jóvenes que aparecen en su castillo. ¿Y qué hace con ellas? Una barbaridad. Las tortura de todas las formas posibles. Dicen que las tijeras eran su herramienta favorita. Coloca cuchillos debajo de las uñas, practica la amputación de diversos medios, las quema, las golpea hasta morir, las unta de miel para que los insectos las devoraran vivas, las encierra en cajas pequeñas. ¿Y qué pasa con la sangre? La famosa doncella sangrienta obsesionada con la sangre de chicas jóvenes para mantener su juventud para siempre. Pues aquí hay una parte de mito, de leyenda y una parte de realidad. Que ella hacía rituales con sangre de sus víctimas, se sabe. Pero que, como muchos dicen, se bañara en pilas y pilas y bañeras llenas de sangre de las pobres chicas que estaban ahí muertas, eso ya queda más a la interpretación de cada uno. Yo he leído algunos autores que dicen que no, que eso es totalmente mito. De hecho, incluso he leído algunos autores que dicen que esto no fue así y que ella es una víctima. Luego al final explicaré. Y muchos otros autores que reafirman todo esto y que incluso añaden otras atrocidades de una mujer absolutamente loca, absolutamente sedienta, obsesionada, embriagada con el poder y que creía que los demás eran simples objetos para su disfrute. Estamos en el año 1604 y aunque estamos en la época medieval, no hay televisión, no hay teléfonos, es evidente que es mucho más difícil expandir rumores cuando una persona se vuelve tan loca y empieza a captar primero a chicas más pobres, pero las chicas pobres se terminaban, luego empezaba con chicas un poquito más ricas, también se terminaban, y luego empezó a captar a chicas de otra forma, no raptándolas, sino invitándolas al castillo para aprender educación, para aprender lenguajes. Elizabeth Bathory, eso sí, era una mujer extremadamente culta para la época, hablaba 6 idiomas y tenía desde pequeña ya una inteligencia altísima. Con esta excusa invitaba a ciertas aristócratas más pequeñas para que pasaran un tiempo, unos meses, formándose. Lo que no imaginaban es que de ahí seguramente no saldrían. Y aunque estemos en una época mucho más primitiva, los rumores se extendieron como la pólvora. Toda esa zona iba llena de rumores sobre esta señora, sobre las atrocidades, sobre las desapariciones, sobre unos encapuchados que iban por la noche vigilando qué chica se quedaba sola. Imaginaos vivir en esa época, en esos pueblos, y que pasara eso. En 1605 estos rumores llegan a un pastor luterano de la zona, István Magyari, que decide empezar a investigar, pero estamos en una época en la que no es fácil hacer una investigación contra la aristocracia, por lo que pasan 5 años. Hasta 1610 no empieza de verdad una investigación contra Elizabeth Bathory. 5 años. 5 años donde ella hace de todo. Más de 600 chicas, porque solo mataba a chicas jóvenes, fueron torturadas, asesinadas, masacradas por Bathory. ¿Y cómo la atrapan? Porque esto es una de las mejores cosas de la historia. Año 1610, comienza ya la investigación oficial y todo es porque al final el rey Matías II, que acababa de llegar al trono, recibe estas noticias, dice que es algo gravísimo y encarga a un primo de Elizabeth, Georgi Thurzo, que vaya al castillo de Elizabeth y que vea qué está sucediendo ahí. Da la casualidad de que este primo no soportaba a su prima, se llevaban fatal, ya sea porque habían intereses económicos, porque habían intereses terrenales o simplemente porque por el carácter tan complicado, por los rumores, por todo esto, quería saber qué estaba pasando con un miembro cercano de su familia. Elizabeth Bathory tenía mucho dinero, tenía terrenos, pero no tenía ejército, no tenía forma de protegerse ante un ataque, así que su primo llega a las puertas del castillo con un séquito sin ningún tipo de problemas. Abre la puerta y se encuentra ahí en la zona del patio, la primera zona, digamos, dentro de la fortaleza, porque ya sabéis que un castillo medieval no es un simple edificio, hay un patio de armas, hay diferentes zonas. Se encuentra con decenas
de chicas, algunas muertas, algunas desangrándose, entran a lo que sería ya la casa y aquí hay dos grandes versiones. La que dicen que se encontró a Elizabeth en una tina llena de sangre, bañándose y fregándose, y la que yo creo que es mucho más probable, que la encontró, eso sí, torturando a una chiquilla y en ese momento fue arrestada. Ella y todos los miembros del castillo. Por supuesto, fue acusada de 35.000 cosas: brujería, satanismo, asesinato, rapto. Ella se declaró inocente de todo, pero algunos de los habitantes del castillo, varios, por no decir la mayoría, bajo tortura, por lo que tampoco es una declaración muy fiable, otros porque querían exculparse, como fue uno de sus mayordomos, afirmaron que todo era absolutamente cierto y hubieron, atentos, 300 declaraciones de chicas que habían podido escaparse del castillo, o que habían podido escaparse de ser capturadas, o que conocían a una persona que había entrado y nunca había salido. 300 declaraciones, por lo que todos los vasallos de la condesa sangrienta fueron ejecutados de formas muy jodidas. Pero sé que esto no os importa, lo que queréis saber es qué coño pasó con la condesa. Pues en ese momento en Hungría había una ley que prohibía que una persona perteneciente a la nobleza fuera procesada, por lo que no podían legalmente ejecutarla. ¿Qué hizo su primo? La encerró en su propio castillo, tapió todas las ventanas, todas las puertas y solo dejó un pequeño agujero por el que metían la comida para que pudiera subsistir. De vez en cuando alguien entraba para comprobar que todo fuera bien, pero es que poneros en la piel de esa mujer que lo tenía todo, esa asesina, que tenía el mundo a sus pies y de repente se encuentra en su propia casa, que se ha convertido en una oscura cárcel. 4 años, tan solo 4 años duró en estas condiciones. El 21 de agosto de 1614 la condesa le dijo a uno de sus guardas que notaba sus manos muy frías. El guarda hizo caso omiso y al cabo de unas horas se la encontró muerta en el suelo. Moría una de las mayores asesinas de la historia, supuestamente, y aquí es donde viene un poco la cara B de esta historia, de este relato, que tiene una parte de legendario y tiene una parte de realidad, porque hubo un proceso que está totalmente atestiguado. Pero claro, tanto el primo que la odiaba, que tenía una animadversión contra ella, que quería hacerle daño, como sobre todo el rey de Hungría, Matías II, que quería sus tierras, quería su dinero, quería sus posesiones, que fueron confiscadas en su gran parte cuando ella fue encerrada, les vino de perlas que esta mujer se convirtiera en lo que se convirtió. Y este es el argumento de los que creen que esta mujer fue una víctima. Mi opinión personal es que hay tantas pruebas, tantísimas pruebas en su contra. Ya podríamos entrar a debatir si fueron 600, si fueron 200, si fueron 1000, si se bañaba en sangre, si hacía rituales satánicos. Aquí yo creo que ya entramos en algo quizás más mágico, ¿no? Nos gustaría que hubiera hecho estas cosas porque es mucho más peliculero, pero que mató, que torturó y que se lo pasaba bien haciendo daño a los demás, sobre todo a chicas jóvenes, ya fuera por envidia, ya fuera por alguna historia que tuviera ella en la cabeza. Creo que es una realidad absoluta y os he contado la historia de la mayor asesina en serie de todos los tiempos. ¿Cómo coño supero yo esto? Ya me he puesto el listón tan alto que no lo veo. O sea, el listón para mí es un punto. Pero ya os he dicho al principio del vídeo que si este vídeo llega a no sé ni cuántos likes, voy a contaros la historia de Vlad Tepes. La historia del que se cree que fue la base de Drácula, del vampirismo moderno. Un hombre que, aunque no fuera vampiro, empalaba a sus víctimas. Y que se podía encontrar un campo lleno de... Bueno, ya no continúo. Esto lo tenéis que ver en el vídeo de Vlad Tepes que voy a hacer, ¿de acuerdo? Un besazo, espero que os haya gustado esta historia tan tristemente maravillosa, porque está claro que si tú eres uno de los protagonistas lo pasas muy mal, pero oye, cientos de años después contarla es una auténtica gozada. Sé que os encantan estos vídeos y por supuesto aquí en el Rincón de Giorgio tendréis muchos más. Nos vemos, a rodear siempre, cuidaros mucho y sobre todo si veis a una mujer del siglo XVII bastante guapa, pero que os dice que os vengáis a bañar con ella, id, no seáis gilipollas. O sea, id porque es una maravilla eso. Adiós.